Mientras estaba viviendo yo en Clinton, pues uno se lleva diferentes experiencias con diferentes personas. Y en una ocasión se me acercó un amigo que había frecuentado la iglesia en su momento. Y me dijo: pastor, me da vergüenza ir a la iglesia otra vez, porque es que caí nuevamente en las drogas. Es un asunto con lo que vengo batallando desde una temprana edad, me dijo. Siento que me libero por un par de meses, 2, 3 meses, estoy fuera y luego recaigo una y otra vez. Y ya no sé qué hacerme. Hermano, yo le dije, si no matas ese pecado, en realidad él te destruirá a ti. Aunque hizo la promesa de volverse a Dios y volver a la iglesia para ser edificados en su vida espiritual, en realidad no cumplió con sus promesas. Después de algún par de meses escuché que estaba en prisión y había golpeado o estaba siendo acusado de violencia doméstica. Finalmente su esposa lo dejó, lo abandonó, porque ya no podía seguir tratando una situación que llevaban casi 16 años. Yo oré por él en aquel entonces, pero sus compromisos no fueron firmes delante de Dios. Salió de la cárcel, llegó a mi casa y otra vez con esa disposición: pastor, ahora sí, yo quiero hacer las cosas mejor, quiero reconquistar a mi pareja y quiero casarme, pero ya era demasiado tarde. Volvió a recaer después de algún tiempo y hoy mismo se encuentra en el mismo lugar. Pero esta es la experiencia de muchas personas que han sido atrapadas por algún tipo de adicción, algún tipo de pecado, y aunque quieren y tratan de liberarse de él y hacen miles de promesas muchas veces a Dios, no encuentran una respuesta. Y no es que Dios haya fallado o que Dios no tenga el poder para liberar al ser humano de sus pecados. El problema es que el ser humano no se acerca de todo corazón y no se somete al señorío de Cristo y le busca con sinceridad. Me buscaréis y me encontraréis, dice Jesús, cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Yo no conozco una sola persona que tenga una gran batalla en su vida y sea sometido de verdad a Dios y le haya buscado con todo su corazón y que todavía las cadenas permanezcan sobre su vida. Esas cadenas tienen que romperse cuando nos sometemos a Cristo. Amén. Por lo tanto, en esta serie que estamos abordando acerca de la libertad sin cadenas, porque lo más triste, no importa cuántas cosas tengamos, si hay cadenas en nuestras vidas, cualquiera que sean esas cadenas, ya sean a causa del enemigo, de Satanás, que nos tiene oprimidos, que nos tiene atados, porque sí se da, como lo vimos el domingo pasado, ya sean cadenas del propio pecado, del placer que sale de nuestro corazón, que son los frutos de la carne. Ese es otro tipo de cadenas también. Y están también las cadenas emocionales. Y también están las cadenas físicas, algún padecimiento que nosotros tenemos físicamente hablando. Y que Dios podría tratar y podría hacernos libres de esas situaciones, solamente basta que nos acerquemos con fe a Él. Él tiene el poder para sanarlo, no solamente físicamente, no solamente espiritualmente, sino también emocionalmente. Hoy en día tiene problemas emocionales, ve con el psicólogo. Tiene problemas espirituales, ve con la iglesia. Tiene problemas físicos, ve con el doctor. Y aunque tiene su valor ir con el doctor, con el hospital, obviamente, no vamos a ser irresponsables, pero no hay que ver a un Dios que no tiene la capacidad o está distante de poder sanar a una persona que está enferma o poder darle estabilidad emocional a aquellas personas que están emocionalmente desestabilizadas y mandarlo simplemente con el psicólogo. Dios trata completamente, hermano. Para Él no hay nada imposible, física, espiritual y emocionalmente. Y el problema de hoy en día, y lo ha hecho notar ya el pastor John MacArthur, que a muchos de los pecados emocionales son pecados, pero la psicología moderna le ha llamado enfermedad. Por eso la gente busca
tratamiento y no arrepentimiento. A veces la base de todos esos problemas emocionales descansan precisamente en un problema espiritual y tienen que buscar la raíz del problema espiritual. Pero eso lo trataremos el domingo que viene, cómo Dios nos hace libre también de los problemas emocionales. Hoy vamos a revisar el tema a la luz de las Escrituras, cómo Dios nos hace libre del poder de este tirano, que es el dictador más cruel del pecado. Vamos a ir a las Escrituras, vamos a tener como referencia el versículo 1, 2 y 3 para dar lectura ahí en Hechos. Hechos, capítulo 9, lo tienen en la pantalla. Hechos, capítulo 9, vamos a leer versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor. Versículo 1 de Hechos capítulo 9, ¿lo tenemos? Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque en ti encontramos la libertad que no podemos encontrar nunca en el mundo. Dios mío, que en esta hora si hay alguna persona que trae cadenas en su alma, en su espíritu, cualquiera que sea el tipo de cadenas que trae, oh Dios, que en este momento, en este día, encuentre libertad en Cristo, de una vez y para siempre. Creemos, mi Dios, de que tú tienes el poder para hacerlo, como lo hiciste con Pablo, como lo hiciste con cantidad de personas, como lo hiciste en mi propia vida, Señor. Tú también puedes romper las cadenas que nos atan a una vida sin ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Más adelante Pablo escribiría en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este es un mensaje, y este versículo que menciona Pablo en Romanos 6:14, en realidad es el versículo que nos trae esperanza y la solución para miles, yo diría millones de personas que están atadas en diferentes tipos de pecados y adicciones o conductas, y que por más que intentan vencerlos no pueden hacerlo. Y es que pasó algo trágico en Génesis capítulo 3, el día que Adán y Eva pecaron contra Dios. Ese día, hermano, yo quiero que asimile esta analogía. Ese día que Adán y Eva pecaron, es como que cayó sobre la humanidad entera, una red donde todos quedamos atrapados y sin poder salir, sin poder liberarnos de esa red. No es asunto de que yo no soy tan malo como otros. Si usted es descendiente de Adán y Eva, creo que todos lo somos seres humanos, comunes y corrientes. Por lo tanto, si es descendiente de Adán y Eva, ese día cayó sobre la humanidad una red donde quedamos todos atrapados sin poder salir. Y esa red es el pecado, no los pecados, no el fruto del pecado, sino esa tendencia humana de hacer lo malo, esa tendencia natural de vivir una vida independiente a Dios, distante de Dios, sin rendir cuentas a Dios. Por eso el impío no se acerca a Dios, porque quiere ser su propio Dios, quiere manejar su propia vida. Y a veces, aunque esté sufriendo y le duele en su corazón o está atravesando por una prueba, no se somete a la voluntad de Dios. Porque hay en nuestro ser, en nuestro ADN espiritual, por decirlo así, una tendencia a vivir de espaldas a Dios. Y no queremos, obviamente, buscar de Dios. Es lo que dice también Romanos capítulo 3.
Por lo tanto, entendiendo esto, hermanos, quizás no todos hayamos sido esclavos de Satanás. Quizás Satanás, no como en el endemoniado gadareno de la semana pasada. Quizás usted dirá, no, yo no me identifico con ese hombre. No creo que Satanás esté actuando en mi vida. De pronto Satanás no lo ha poseído, pero sí Satanás está de alguna manera influenciando su vida hacia otras cosas. Y digamos que Satanás no está influenciando su vida, digamos que simplemente usted está pecando por placer y por gusto, simplemente, porque también es una posibilidad. Por lo tanto, aunque no todos hemos sido esclavos de Satanás, literalmente así como este endemoniado, pero sí todos hemos sido esclavos del pecado, porque ese es un enemigo que traemos dentro, desde que nacemos, viene integrado ya el problema del pecado. Porque en maldad he sido formado, dice el salmista David, y en pecado me concibió mi madre. Y todos los descendientes de Adán en realidad hemos heredado el pecado. No puede rehuirle. No es asunto de que no lo acepto o lo niego, el pecado en mí. Usted lo ve desde pequeño. Usted ve a los niños como por naturaleza, ellos son egoístas, por naturaleza. Hay hay cientos de juguetes ahí y todos quieren el mismo. No quieren compartir. Eso es algo natural en ellos. No hay agradecimiento. Mira, a los jóvenes muchas veces se les pone la comida, se les pone ropa y no hay gratitud en ellos. Ellos creen que me lo merezco porque soy el hijo. Él tiene la responsabilidad de darme de comer. Ella tiene la responsabilidad de darme calzado. No hay gratitud. La Biblia dice precisamente que también el ser humano no reconoció a Dios, sino que fueron ingratos. La ingratitud, el irrespeto, la deshonestidad, la impureza sexual, todo eso son problemas del pecado y no lo aprenden, nadie se lo enseña. Mira, te voy a enseñar cómo codiciar. Codiciar es así, nadie le enseña eso. Eso nace del corazón. La psicología dice, todos somos buenos y hacemos cosas malas. Dios dice, todos somos malos que hacemos cosas buenas. Somos pecadores por naturaleza. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y nadie puede escapar del dominio del pecado en su propia capacidad. Y el pecado no solamente nos hace una vida miserable aquí en este mundo, sino aún también en la venidera. Pero gracias al Señor que ha tenido misericordia de nosotros. Y Dios envió a su Hijo Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como dice Gálatas 4:4, en su tiempo, para traer libertad a los cautivos, para traer libertad a los que son oprimidos por el pecado y por Satanás, para predicar el año agradable del Señor. Y este pecado ha destruido la vida de muchos jóvenes, tantos jóvenes que usted ve metidos en las discotecas cada fin de semana. Tantas jovencitas en realidad entregándose al placer que ya no valoran ni sus propios cuerpos. Tantos jóvenes metidos en las drogas, consumidos por las drogas y no saben cómo salir, están atrapados por ello. Tantos hombres que han destruido sus matrimonios a causa de infidelidades. Tantos padres que han lastimado a sus hijos y no les ha importado dejarlos tirados por ahí. Porque lo que buscaban era placer y saciar su corazón. ¿Sabe por qué? Por el pecado que mora en ellos. Por naturaleza somos egoístas y buscamos nada más lo propio. Lo que a mí me conviene y lo que me trae placer. Y si tengo que destruir el corazón de una mujer, o si tengo que destruir el corazón de todos mis hijos, no importa, yo voy tras el placer. Porque el pecado lo domina. El pecado lo gobierna y lo controla. Muchos matrimonios han sido destruidos. Sansón pudo destruir a muchos o vencer a muchos filisteos, pero no pudo vencer su propio pecado, al filisteo que llevaba adentro. Hizo caer también a David, un hombre conforme al corazón de Dios, no solamente en adulterio, sino también en un homicidio. Al hombre más sabio como Salomón, también le cegó el entendimiento y pecó contra Dios, y su reino fue dividido después de él. Por lo tanto, mis hermanos, es un problema grandísimo tratar con el pecado, porque es tan astuto que no sabemos cuándo hemos caído en su trampa. A veces pueden ser cosas muy nobles, muy buenas según para nosotros, pero es el pecado obrando en nosotros si no tenemos cuidado. No hay enemigo más poderoso que el pecado en el mundo.
Ni aun Satanás, hermanos, tiene poder sobre nosotros como lo tiene el pecado. Debemos odiar el pecado. Deberíamos odiar el pecado que está en nosotros. Ese sentido de envidia, ódielo. Ese sentido de orgullo, que usted es mejor que otro, ódielo, porque es el que destruye también su matrimonio, es el mismo pecado, la misma tendencia, el que destruye a sus hijos, el que de alguna manera pone en la mente de los grandes gobernantes las ideas de pasar leyes que van en contra de Dios, que destruyen la humanidad. Y ahora me quiero enfocar en la vida de un hombre y voy a sintetizar esta parte del pecado en la vida de este hombre. Pecados que parecen inofensivos. En la vida del apóstol Pablo, Hechos 9, 1 y 2. Este hombre estaba bajo el dominio, sin darse cuenta, del dictador más grande en la vida del hombre. No son los estados comunistas, los dictadores más fuertes, los dictadores más acérrimos, los dictadores más dañinos. Es este dictador que gobierna la vida del hombre. Dice la Biblia, versículos 1 y versículo 2 de Hechos 9, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yo nada más estoy tomando la vida de este hombre, y en esta sección, estos dos versículos, nos habla precisamente de lo que movía al apóstol, que en su momento fue el más cruel enemigo del cristianismo. En su momento, como se le llama en la Biblia, Saulo. Este hombre que después llegó a llamársele Pablo, obviamente, que llegó a ser el más grande de los misioneros y a escribir gran parte del Nuevo Testamento, en un momento fue el enemigo más grande del cristianismo. Pero a este hombre, ¿qué lo movía para luchar contra el cristianismo? ¿Qué lo movía para luchar y tratar de eliminar de la faz de la tierra a los seguidores de Jesús? Lo movía algo, y era un odio en su corazón en contra de los discípulos de Cristo. Era un celo religioso, enfermizo, dañino, que lo controlaba y lo dominaba. Dice la Biblia ahí en el versículo 1 que él respiraba aún amenazas de muerte. Es decir, el oxígeno de su vida, el propósito de su vida, desde que se levantaba hasta que iba a dormir, eso le daba la energía, eso lo motivaba y lo empujaba cada día, en realidad. Es como el pecado para muchas personas que se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, para una persona que está consumida por las drogas, esta persona solamente piensa en eso y ese es su oxígeno. Si le quitas esto, se muere o siente que se muere. Así estaba Pablo. Esa palabra que dice respirando es como el oxígeno, es lo que le daba el propósito de vida al apóstol Pablo. Y es lo que pasa cuando el pecado nos domina a nosotros, ya sean cosas tan inofensivas como el materialismo. Hay gente que su Dios es el materialismo y no se dan cuenta que es el pecado que los ha engañado. Descuidan su vida espiritual, descuidan la vida familiar, descuidan su vida matrimonial, persiguiendo. Dicen, para darle más cosas a mi hijo, pero a veces tu hijo no necesita más cosas, te necesita a ti en casa, por poner un ejemplo. Pero el pecado es astuto y no te das cuenta cuando te ha engañado con cosas que tienen su valor incluso en la vida. Pablo respiraba amenaza, o sea, todo lo que él hablaba y su mundo giraba en contra de los cristianos. No solo amenazas, sino y muerte. Quería darle muerte a los cristianos. ¿No será eso un odio? ¿No será eso un celo enfermizo? Por ejemplo, cuando los cristianos también fueron perseguidos por la Santa Inquisición o el Santo Oficio, como le llamaban en aquel entonces. Miles de creyentes fueron torturados. Miles fueron decapitados. Miles fueron quemados vivos. Porque simplemente no compartías la fe que yo comparto. ¿Acaso no es el mismo pecado también el enemigo actuando? ¿Acaso no era el apóstol Pablo también un instrumento del enemigo y dominado por el pecado, por este celo religioso? Dice precisamente en Filipenses capítulo 3 que en su tiempo dice que él aventajaba a muchos.
siendo más celoso del fariseísmo que cualquier otro de sus contemporáneos, y perseguía a la iglesia del Señor. Por lo tanto, este era un hombre dominado. No importa qué sea, hermano. Puede ser hasta un entretenimiento, un deporte. Todo aquello que no sea Dios, el que dé propósito a su vida, en realidad es fruto del pecado. Pueden ser cosas buenas como el trabajo. Pueden ser cosas saludables como el entretenimiento. Me decía un hermano de la iglesia de Clinton, cuando yo empecé a venir, yo me dormía en las bancas. Y yo lo miraba porque la iglesia era pequeña y lo tenía enfrente. Y a veces no llegaba. Y le preguntaba a su esposo, ¿y qué pasó con su esposo? No, pastor, pues se fue a jugar fútbol. Era bueno, había agarrado muchos trofeos a nivel de, incluso estatal. Buenísimo el chavo. Pero ¿qué? Se convirtió a Cristo en el 2016 en un campamento, en un retiro. Y empezó una pasión sincera por Dios. Porque es ese Dios actuando. Antes me dominaba, dice el fútbol. Ahora lo que me domina es Dios. Y mi pasión es por Dios. Y deseo a Dios. Ahora ya no respiro fútbol. Hay algunos que respiran fútbol. Hay algunos que respiran, qué sé yo, béisbol, básquetbol, voleibol. Algunos que respiran dólares. Ay, si se ríen más. ¿Dónde hay? ¿Dónde los corto? ¿Dónde los recojo? Hermano, ¿no se da cuenta que a veces el pecado dentro de nosotros que está actuando y está destruyendo? Y se ven sus consecuencias, se ven sus consecuencias. Es un odio. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, dice Filipenses 3:6. Un pecado que no solamente él no solamente practicaba este pecado, sino que lo gobernaba. Personas que odiaba con todo su corazón el cristianismo. Dirigía su vida. ¿Qué dirige su vida? ¿Qué le da dirección a su vida? El pecado lo atrapó y lo dominó. Dice 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad, como promete libertad la sociedad hoy en día a nuestros jóvenes. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Cualquier cosa que sea. Si estás dominado, eres esclavo de esas cosas. El pecado actúa con astucia. Pablo creía servir a Dios. Pablo sinceramente, hay personas que están sinceramente equivocados. O sea, que creen realmente que están haciendo el bien cuando están haciendo el mal delante de Dios. Porque no se han expuesto a las escrituras o no se dejan convencer por las escrituras. Porque siguen ciertas ideas, ciertas tradiciones. Es que mis abuelitos y practicaron esta religión y me decían esto y lo otro. Pero no se acercan con fe a las escrituras para que Dios les enseñe. Y siguen esclavos de ese engaño, de esa mentira. Con astucia el enemigo engañó a Eva. Y con astucia el pecado nos engaña a nosotros muchas veces. Dice Pablo más adelante en Romanos 7:11, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató, dice el apóstol Pablo. Trajo muerte a mi vida, porque el pecado tiene esa astucia, esa cualidad de que te promete libertad, te promete placer, te promete disfrute, te promete gozo, alegría. Pero al final del día te pasa la factura. Decían algunos, es como una tarjeta de crédito, que la usas y disfrutas y compras todo lo que tú quieres. Pero al final del mes te llega y con intereses altos, al 26%. No, esto es el 100%. El enemigo o el pecado no perdona, ni a chicos ni a grandes. Por eso cuando trate con sus hijos, interesante que hablábamos en Aguana o en la reunión de Aguana, acerca de de qué manera llegamos al corazón de nuestros jóvenes aquí y allá. Y es bueno hacer todo lo que nosotros podamos hacer, tratar de llegar al corazón de los jóvenes, digamos, aplicar mejores métodos de enseñanza, acercarnos más a su corazón, pero nada cambiará el corazón de los jóvenes. Solamente la palabra de Dios que obra por el poder del Espíritu Santo. Porque por naturaleza tenemos un corazón de piedra. Y ese corazón de piedra no lo cambia nadie, ni el mejor orador, ni el mejor predicador, solamente hay uno, y es el Espíritu Santo de Dios. Y Él vendrá al mundo y convencerá al mundo de su pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu de Dios. Por eso si hay algo que nosotros tenemos que hacer más y que nunca es suficiente hacer, es buscar, hermano,
el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué tienen a tus jóvenes el pecado atrapado? ¿Por qué lo tienen atrapado? Y no va a poder salir de ahí. Es porque el pecado lo ha dominado ciertamente y nada lo puede liberar, sino solamente el poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios para que Dios obre en la vida de nuestros jóvenes. Si el pecado engañó a todas estas personas, incluso el apóstol Pablo dice, me engañó y me mató. ¿Quién dice que no te ha engañado a ti? Me fue infiel a mí, yo le soy infiel a él. Parece lógico. Sin saber, quizás ahora mismo está siendo dominado por este tirano que está destruyendo tu vida y tu familia. Pueden ser orgullo. No, es que yo soy hombre, no me voy a rebajar a pedirle perdón a esta mujer. Pero sabes que te has equivocado en el fondo de tu corazón, pero no, porque eres sumamente orgulloso como para reconocer tus errores y humillarte delante de esa persona. ¿Cuántos matrimonios están sufriendo a causa de celos enfermizos de parte de su esposa o de parte de su esposo? Algunos le llaman es tóxico o es tóxica. Dios le llama es pecado. Porque ahora nosotros usamos lenguaje moderno. Es que es tóxica. No, es que esa hermana o ese hermanito se está dejando dominar por el pecado. Y sabes que ese celo está destruyendo su relación. Y a veces simplemente no sabe cómo poder controlar esas cosas. Pero es el pecado que mora en nosotros. Este hombre estaba dominado por este tipo de sentimiento de odio. Y dice la Biblia en versículo 3, mas yendo por el camino, después de conseguir carta del sumo sacerdote, para ir hasta Damasco, hermano. Damasco ya no era parte de Israel en realidad. Damasco estaba, digamos, al noreste sería de Israel, ya en Siria. Ya no era parte de los territorios marcados para el pueblo de Dios. Iban más allá, porque Pablo quería, como dice, respiraba amenazas y muerte en contra de los discípulos de Cristo. Y quería eliminarlo de la faz de la tierra. Y dice la Biblia que mientras iba hacia Damasco, dice el versículo 3, dominado por este pecado, dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, estaba cerca ya de su destino, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este es el encuentro, hermano. Repentinamente, mientras Pablo viajaba hacia Damasco, con el mismo propósito de destruir a los cristianos, de destruir a los discípulos de Cristo. Él nunca pensó encontrarse con ese Jesús a quien estos cristianos adoraban y servían y predicaban y anunciaban con todo su corazón, que estaban dispuestos a dar su propia vida por él. Pero repentinamente, es decir, sin él planearlo, sin esperarlo, esto me recuerda cuando una vez iba para Genesis, Oklahoma, con el pastor alemán, y yo andaba aprendiendo a manejar y estaba medio lluviznando por ahí, y de repente, hermanos, sinceramente, un rayo nos cayó. Yo le dije al pastor que me parto un rayo si estoy mintiendo, hermano, y cayó el rayo, hermano. No se crea. Sí nos cayó un rayo. Gracias a Dios, lo que dañó fue la máquina, la camioneta. Y el pastor iba dormido, y ya saben ustedes, se levantó atemorizado. Cayó el rayo, hermano, repentinamente. Yo imagino que algo así haber sido con el apóstol Pablo. Iba tranquilo, cabalgando en su corcel, con otros compañeros, ¿me entiende? En búsqueda de cristianos, sirviendo a Jehová, sirviendo a Dios. Vamos a matar a los cristianos. Vamos a eliminar esta herejía de la faz de la tierra.
Vamos a honrar a Dios de esta forma. Y de repente, hermanos, fue interceptado por una luz que le rodeó. Dice las Escrituras que hasta cayó en el suelo este hombre. Cayó en el suelo, obviamente atemorizado. Fue lo que vio, primeramente, una luz del cielo. Aunque los hombres que iban con Pablo no miraban esta luz, según dice el versículo 7, pero oían esta voz. Dichosos aquellas personas que pueden oír y pueden ver la gloria de Dios. Porque les diré algo, hermano, no todas las personas vieron la gloria de Dios en Cristo antes, por eso lo crucificaron algunos. Ni todos pueden ver la gloria de Cristo aquí aún, y digo aquí en iglesia. Por eso Jesús no es adorado de todo corazón, porque no podemos contemplar su gloria. Este hombre fue rodeado por una luz del cielo. Era el mediodía, según dice las Escrituras, en Hechos 22:6, cuando él narra la historia también. Pero esta luz era más fuerte y más intensa que el mediodía. Y como lo dice Pablo en su narración, que era más intensa que la propia luz del sol. Por eso es que Pablo quedó ciego, precisamente. Era una manifestación de la gloria de Dios, era una manifestación de Cristo. Pablo más adelante dice que se le apareció Cristo. Esta luz en realidad es una manifestación de su gloria y de su majestad, a quien Pablo perseguía. Una cosa se dijo aquel hombre, que habiendo sido ciego, ahora puedo ver. En realidad esa es la experiencia de todo genuino creyente, que aunque muchas personas cuestionan su fe, puede él con toda solvencia, por la experiencia que ha vivido, es que antes yo era ciego y ahora puedo ver. Lo que escuchó después de caer en tierra a causa de aquel resplandor, hermano, más intenso que el sol, y por eso quedó ciego, escuchó audiblemente la voz de Dios, y lo primero que escuchó fue su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo. Esto es una forma del hebraísmo para enfatizar precisamente el conocimiento completo, total, que Jesús tenía acerca de aquel hombre. Jesús no sabía, Pablo no sabía de quién era esta voz que le hablaba, pero Jesús sí conocía perfectamente a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted no conocerá a Cristo, pero Cristo lo conoce perfectamente. ¿Sabe cuáles son sus intereses? ¿Dónde se mete los fines de semana? ¿Cuáles son sus entretenimientos? ¿Cuáles son sus valores principales? ¿Qué es lo que mira en su teléfono? ¿Con quién conversa? ¿Con quién sale? ¿Lo que hace cuando sale con sus amigos? Nadie más los conoce a la perfección, ni usted mismo se conoce como lo conoce Dios. Y aquí Cristo le dice a Pablo precisamente: Saulo, Saulo, y le llama por su nombre, para que entienda que sabe quién es él, lo que él pretende hacer. ¿Por qué me persigues? La iglesia, el cristianismo en específico, hermano, ha sido la religión más perseguida en toda la historia de la humanidad. Y hoy es la religión más grande del mundo. ¿No le dice algo eso? O sea, no hay otra religión que haya sido perseguida tanto como el cristianismo. Y es la religión más grande del mundo hoy en día, o al menos los que se identifican como cristianos. Hay de todo, obviamente. ¿Por qué me persigues? Primero lo confrontó con su pecado, porque cuando Cristo aparece en tu vida, lo primero que hará es mostrarte que eres pecador. Antes de darte una vida nueva, tienes que destruir la vida vieja que hay en ti. Y para destruir la vida vieja que hay en ti, tiene que hacerte ver tu propio pecado, tiene que confrontarte con tu pecado. Por eso de que a veces ven a Cristo y recibe a Cristo en tu corazón, a veces se hace esa invitación de cualquier tipo de mensaje, pero a veces no se le habla del pecado. El pecador no tiene de qué arrepentirse porque no se le ha dicho de que tú eres un pecador o de qué exactamente tienes que arrepentir. Simplemente ven a Cristo y Él te dará la vida eterna. Y la gente pasa y recibe según a Jesús, pero no se le ha predicado el evangelio. No se le ha dicho precisamente: tienes un problema con Dios y tienes que arrepentirte. Por eso la gente a veces se acerca a Cristo. Cuando pasa esa tribulación o esa prueba, se aparta. Porque no se acercó buscando perdón de sus pecados necesariamente, sino para que algún problema fuese resuelto. Ese problema se resolvió, encontró el trabajo que estaba buscando, que necesitaba, y se fue para siempre, y no volvió. ¿Por qué?
porque lo que estaba buscando era resolver un problema y no era un problema espiritual, sino un problema material o de cualquier otra índole. ¿Por qué me persigues? Jesús confronta principalmente a Pablo. Sé quién tú eres y sé lo que estás haciendo, lo que intentas hacer. ¿Por qué me persigue? Jesús había dicho, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Por muchos que se levanten, personas, religiones, imperios en contra del cristianismo, nunca podrán vencer el cristianismo y el evangelio será predicado en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Por qué el mundo lucha contra Dios? ¿Por qué el mundo tiene un problema con el cristianismo hoy en día? Aquí en esta sociedad no se ama a los cristianos necesariamente, se odia a los cristianos. Y eso no debe sorprenderse porque nosotros no compartimos los mismos valores ni los mismos principios, ni nos dirigimos bajo los mismos mandamientos y criterios de esta sociedad. Nosotros no somos de este mundo, hermano. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Spurgeon dijo en una ocasión también, una cosa es estar en el mundo y otra cosa es que el mundo esté en nosotros. Haciendo referencia precisamente que aunque estamos en el mundo debemos de vivir en santidad para el Señor, porque somos un pueblo distinto a este mundo. No nos gobernamos bajo las leyes, necesariamente criterios y valores y sistemas de esta sociedad. Nosotros seguimos un reino que no es de este mundo, es el reino de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene principio ni final y que solamente los hijos de Dios serán parte de Él, aquellos que hayan nacido de nuevo. ¿Y qué pasa ante esta aparición de Jesús? Dice Pablo en versículo 5, ¿quién eres, Señor? Curios en griego. O sea, amo, Señor del universo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, necesitas tener un encuentro específicamente con Jesús. Jesús te hará conocer tu pecado, pero también te dará una respuesta a tu pecado. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, y esto es importantísimo. ¿Tuvo un encuentro con Jesús? ¿Un encuentro sobrenatural, dramático? Claro que sí. Quizás ninguno de nosotros ha tenido este tipo de encuentro con Jesús. Pero Jesús un día nos encontró a nosotros también en su misericordia. Y ese evangelio resplandeció en nuestros corazones para aquellos que han conocido a Cristo. Pero hay una respuesta. Esta es la respuesta de Pablo. En primer lugar, responde con temor y temblor. ¿Se recuerdan el domingo pasado? Aquellos demonios gritaban y temblaban y temían a Jesús. Decía Santiago también que los demonios tiemblan. ¿Saben quién es Dios? Creen en Dios y tiemblan delante de Él. En realidad, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús, Cristo lo que infunde es temor y reverencia. Miedo porque somos pecadores, como dice Isaías capítulo 6. Ay de mí, que soy un hombre pecador y habito en una sociedad de pecadores. Y han visto mis ojos al Santo, al Dios de Israel. Lo primero que debe impartir la presencia de Dios en la vida de un pecador que está distante de Él es temor, es miedo. Porque yo estoy luchando estoy pecando contra ese Dios. Estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Y hay pecadores, yo me incluyo obviamente cuando hablo de pecadores, pero hay pecadores impenitentes que no se han arrepentido, que no se arrepienten y que dicen, sí, Dios está conmigo, Dios va conmigo. Tienen una cerveza en su mano un poco mareado, Dios está conmigo. Van manejando a ver a la querida, Dios está conmigo. No, en serio, hermano. Esa persona no sabe ni lo que está diciendo. Si tú creyeras realmente que Dios está contigo, que Dios está ahí, no hallarías dónde esconderte por el pecado que estoy haciendo. Te sentirías desnudo. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. No, tú no crees que Dios está ahí. Intelectualmente. Si tú realmente creyeras por convicción que Dios está ahí, te sentirías perdido. Te sentirías muerto como Isaías. O por lo menos no has entendido quién es Dios. Y es lo más lamentable. Es otro Dios al que tú dices servir y adorar. Pero hermanos, este hombre temblando sabía que una aparición, una manifestación sobrenatural de Jesús
estaba ocurriendo en ese mismo momento y que había ido a buscarlo específicamente a ese pecador, a ese pedazo de polvo en el universo. Y se le aparece y le dice, tú estás tratando de destruirme a mí. Tú me persigues a mí, Pablo. No tienes que perseguirme más. Aquí estoy. Temblando y temeroso. Claro, cualquiera de nosotros se hubiera sentido así en la presencia de Dios. Entonces Pablo dice también, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una rendición total. Esa palabra, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ese hombre ahí ya está quebrantado y está transformado. Ha nacido de nuevo. Ha puesto su fe en Jesús. ¿Qué quieres? ¿Alguno de ustedes le ha dicho a Dios, aquí estoy, Señor? What do you want me to do? Estoy hablando en lenguas. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Eres joven? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Eres adulto? ¿Llevas una semana viniendo a la iglesia? ¿Llevas un año? ¿20 años? Le has dicho, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y lo haré. Es una rendición, su voluntad incondicional a Dios. No es que te entrego parte de mi vida, pero esta otra parte yo la manejo, Señor. Es aquí estoy completamente. Y hoy empezamos una especie de negociación. Somos grandes negociantes con Dios. Te doy esta parte y te doy este tiempo, pero este tiempo es para mí y yo puedo hacer estas otras cosas. A cambio yo te doy esto. Dios no quiere tratos chuecos con nadie. Dice Dios precisamente, yo soy un Dios celoso. Y un problema de Israel, un problema del pueblo de Israel, según Isaías capítulo 1, que Dios le dice, estoy harto de sus lunas nuevas, días de reposo y todo lo demás, de los sábados y todo lo demás. ¿Por qué? Porque Israel adoraba a Dios según a Jehová, pero después iba y adoraba a otros dioses. Eso no sirve. No está todo tu corazón. ¿Cuánto vale un billete de $100 a la mitad, hermano? ¿Usted me daría $5 por eso? $1 vale más que eso. La totalidad de tu vida es lo que Dios pide. Nada menos y nada más. ¿Qué quieres que yo haga? Pablo ahí estaba, completamente rendido a los pies de Jesús. Y haré todo lo que tú me pidas. Iré donde tú quieras que yo vaya. Y es lo que pasa con él. Se convirtió en el más grande predicador. No hagan negocios con Dios, negocios chuecos. O es todo o es nada. Vosotros decidid, le dijo Elías al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? Si Baal es vuestro Dios, pues sigan a Baal, váyanse al mundo, adoren el pecado, sírvanle al pecado, corran. Pero si Jehová es Dios, sirvan a Jehová. Pero no puedes estar aquí y estar allá. Y a veces puede pasar en nuestras vidas, aún aquellos verdaderamente creyentes, podemos estar titubeando. Pero como esta experiencia de Pablo también debe ser nuestra experiencia. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Y dice más adelante la Biblia en el versículo 18, para cerrar con este último punto, dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista porque había quedado ciego. Y levantándose, ¿fue qué? Fue bautizado. ¿Cuántos están aquí que no han sido bautizados? No levanten la mano. ¿Usted no se ha bautizado todavía? ¿Por qué no se ha bautizado? Jesús es su Señor. Me dicen Señor, Señor y no me obedecen. Dice. Maestro y no me siguen. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Sino el que hace la voluntad. La voluntad de Dios manifestada en mandamientos de Dios y en ordenanzas y en principios. En este caso, Pablo había entendido, Ananías le habló, un hombre llamado Ananías, servidor discípulo de Jesús, fue hasta su casa y le habló, obviamente, del bautismo. Y Pablo se bautizó. Su identidad cambió. Antes era un fariseo, ahora era un discípulo de Jesús. Porque eso es lo que hace el bautismo principalmente, te da identidad.
te da identidad. Manifiestas a las personas que Jesús es tu Señor y tu Salvador. En segundo lugar, dice el versículo 20, enseguida predicaba, no pasó mucho tiempo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y demostraba con las Escrituras el apóstol Pablo. Inmediatamente, después de perseguir a Cristo, a ese Jesús, ahora predica que ese Jesús es el Hijo, realmente el Hijo de Dios. Habían visto sus ojos a Cristo Jesús y estaba convencido hasta los huesos de que Él era el Mesías, el Salvador de Israel y del mundo. Salió de Jerusalén para buscar cristianos y llegó a las sinagogas de Damasco como un nuevo predicador. De ser un perseguidor de la iglesia a ser perseguido después a causa de su fe. Y la reacción de la gente, dice la Biblia, el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos, y este atónito es asombrado, como que casi que perdían la razón, como que esto es una locura, esto no puede ser, es imposible. Este es el mismo Saulo que nos perseguía, dice así. No es este el que asolaba, que dejaba desierta a Jerusalén, a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y en Gálatas 1:24 dice que glorificaban a Dios a causa de mí. Es decir, de ser un peligro y una amenaza para los cristianos, en realidad llegó a ser el más grande de los predicadores y misioneros en el mundo greco-romano de aquel entonces y de todos los tiempos, diría. Y las personas no le temían a Pablo, los creyentes, sino que más bien daban gloria y honra a Dios a causa de mí. Yo espero de que usted sea una de esas personas a quien Cristo se le ha aparecido en su misericordia y en su gracia. Porque si el Hijo no te libertare, no seréis verdaderamente libres. Y no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Usted y yo tenemos la gran oportunidad de venir a Cristo. Y si aún está titubeando y aún hay decisiones que usted necesita hacer, yo le animo que venza ese temor o esa duda y viva por fe. No sé, Señor, cómo voy a vencer esto, pero yo sé que lo voy a hacer. Con tu ayuda, me deposito en tus manos para servirte y para seguirte. Si está batallando con un pecado, este hombre batallaba con el odio a los cristianos. Cristo se le apareció y lo libró de una vez y para siempre. Y pasó de ser un enemigo a ser un predicador del cristianismo. Y Dios quiere hacer lo mismo con su vida. Que otros al final puedan decir, oh, papá ha cambiado tanto. Gloria a Dios por papá. Antes papá era una amenaza. Antes mamá era un problema. Desde que llegaba gritando. Pero ahora está llena de amor, de comprensión para con nosotros. Antes vivía metido en las cantinas cada fin de semana. O traía un carácter que ni él mismo lo soportaba. Por todo se molestaba. Su vida ha cambiado. Y glorificaban a Dios, dice Pablo, en mí. Porque habían visto el cambio que Dios había hecho en sus vidas. Jóvenes, si ustedes están luchando con algo, podrán intentar miles de métodos que les enseñen en la escuela o aquí en la iglesia, pero solamente Cristo los puede liberar. Nadie más los puede hacer. Padres, ustedes tienen que comprender eso, pero primero tenemos nosotros que ser libres para comunicar también esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Así es que vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor y le vamos a decir, Dios, aquí estoy, como el apóstol Pablo, ten misericordia de mí, líbrame de mí mismo, ten cuidado de ti mismo. Dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿No será que el pecado te esté engañando, hermano, y te estás desviando de la voluntad de Dios?
Si oyes hoy su voz, tienes que renovar pactos con Cristo. Si tú aún no conoces a Cristo, no le has entregado tu vida a Jesús, no importa cuánto tiempo lleves en iglesia, tú necesitas venir a Cristo. Necesitas tener un encuentro con Él. Así es que vamos a orar. Y ahí donde estás sentado o parado de pie, dile al Señor estas palabras. Padre, vengo delante de ti, reconociendo, oh Dios, que solo no puedo. Por mucho que lo he intentado, solamente, oh Dios, cosecho tristeza y fracaso. Tú conoces, Señor, con qué estamos luchando, pero ahora vengo delante de ti para que rompas estas cadenas de una vez y para siempre. Y así como Pablo te lo dijo un día, ahora yo te lo digo, Señor. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y lo haré con todo mi corazón. Rompe las cadenas, Señor, y hazme una persona libre para servirte y para seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, nuestro Salvador.